pero en tu nombre hay resurrección aquí. Hola, bienvenidas nuevamente a esta última semana del taller de Verdaderamente Libre. Estamos tan contentas de ver que han vuelto y han permanecido hasta el final. Se merecen cada una de ustedes un gran aplauso. Esta semana, esta última semana, el video le vamos a llamar Limpiando la Casa. Y recordemos un poco desde dónde hemos iniciado. Hablamos en el primer video sobre la identidad de esclava, de huérfana y de hija. De allí aprendimos que todos necesitamos libertad y que solamente Cristo Jesús nos hace libres. En la sesión anterior platicamos sobre las formas en las que abrimos la puerta a la influencia del enemigo a nuestra vida. También hablamos sobre cómo el arrepentirse y someternos a la autoridad de Jesús cerrará esas mismas puertas y permitirá a Jesús hacernos verdaderamente libres. Hoy hablaremos de cómo el pecado continuo y la falta de perdón también abren puertas al enemigo y nos esclavizan. Al final de esta sesión vamos a orar por liberación de toda influencia demoníaca en nuestras vidas y les quiero pedir, por favor, no terminen o no dejen este video para después o para otra ocasión. Si es posible, si te encuentras verdaderamente limpiando la casa mientras que ves este video o vas manejando y ves una porción, por favor, cuando terminemos ya el último de esta sesión y entremos a este tiempo de oración, deseo de todo corazón que busques un lugar silencio, un lugar quieto y te puedas sentar y puedas recibir y puedas verdaderamente declarar toda esta oración con tus propios labios, de tu propia voluntad, para ser verdaderamente libre. Bueno, demos inicio a este video, esta enseñanza que Dios nos ha regalado limpiando la casa. Y la pregunta que queremos hacer es, ¿por qué muchos de nosotros seguimos atrapados en un pecado continuo? Toqué un poco al respecto en el último video sobre el pecado continuo y la concupiscencia. ¿Qué es exactamente lo que nos mantiene a tantos de nosotros en esclavitud? Si miramos las escrituras y nos vamos a Éxodo 20:13, dice, no matarás. Pero hay un génesis para esto del asesinato y dice allí que el asesinato comienza en nuestro corazón. Si vamos a 1 de Juan 3:15 dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Nuevamente, si miramos en la escritura de Éxodo 20:13, dice que no matarás. Y el inicio del asesinato dice que comienza en nuestro corazón. De allí miramos nuevamente, 1 de Juan 3:15, dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. ¿Qué tan fuerte es esto, verdad? El pecado es la semilla del asesinato. ¿Cómo? Pues, ¿cómo es que una relación se convirtió en odio? ¿Cómo pasamos desde amar a alguien y quererlo con todas nuestras fuerzas y después sentir odio hacia ellos? Hazte la pregunta, ¿hay alguien con quien tú sientas esto? Casi estoy segura que esa persona por la cual sientes tanto odio, sentimiento, coraje, resentimiento, en un momento en tu vida fue alguien muy apegado a ti, alguien que amabas demasiado. ¿Cómo es el odio la raíz de la falta del perdón? Miremos en el libro de Génesis 37:5. Dice, una noche José tuvo un sueño y cuando José se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Los hermanos de José permitieron que la envidia se convirtiera en odio hacia él. Y con el tiempo podemos ver que este sentimiento creció y creció y creció. Miremos en Génesis 37:18, donde nos dice,
Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Comenzó con la envidia que provocó el odio y ahora van en el asesinato. ¿Por qué conspiraron para matarlo? Y más que nada, ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Por qué el odio hacia José? ¿Por qué lo odiaban tanto? ¿Por qué ellos se sentían rechazados por su padre, quien nos dice en la escritura que amaba más a José? La amargura que proviene de sentirse rechazados abrió una puerta de odio y falta de perdón. Esta puerta le permitió al enemigo influenciarlos y hacerlos conspirar hasta matarlos. ¿Estás guardando odio en tu corazón hacia alguien que posiblemente rompió tu corazón? ¿Alguien que te traicionó? ¿Alguien que te mintió? ¿Alguien que respondió de una manera muy agresiva? Hay semillas que están creciendo que pueden convertirse en odio. El odio no apareció de la nada. Algo provocó ese sentir. Está precedido por una emoción que se desenvuelve en respuesta a una situación. Si miramos en Génesis 4, del 3 al 5, nos dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran a primeras crías de su rebaño, la primicia. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Recordemos la semana pasada que les hablaba de que Dios advirtió a Caín: Caín, el pecado está a la puerta y está en ti si le abres. Tú y yo tenemos esa misma decisión y esa misma autoridad sobre el pecado. Caín se sintió rechazado y por eso se enojó. Te quisiera preguntar, ¿qué haces tú con la ira? ¿Qué hizo Caín con su ira? En Génesis 4:8 dice: cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El escritor del libro, nuestro pastor Robert Morris, dice: la ira es una emoción. Puedes tener ira y no pecar. La ira no es pecado. Pecado es lo que haces con esa ira. ¿Qué haces con la ira que estás guardando en tu corazón? Vas a enojarte porque es una emoción y eres humano. Todos tenemos esta emoción, pero no puedes aferrarte a ella. Aferrarte es lo que te va a llevar al odio. No es que el enojo sea un pecado, sino que haces con esa emoción. Quizás has conocido a alguien que puede haber explotado en cualquier momento. ¿Has tenido alguna de estas explosiones tú misma? Por alguna razón se me viene a la mente estar atrapado en el tráfico y bárbaro. Ahorita en este momento estamos viviendo una situación drástica. Ayer me visitaban dos amigas y nos mandaban fotos de donde se encontraban atrapados en el tráfico y yo decía: wow, ahora me comprenden porque todos los días tengo que atravesar esta área de tráfico. Y esta imagen de esa emoción que va creciendo y creciendo, ese enojo que quiere explotar, me recuerda estar en ese tráfico, la frustración que se siente. ¿Y qué hacemos con él? Yo he aprendido a usar ese tiempo de meditación y oración con el Señor. Esto es porque cuando hay ese enojo, esa emoción que está hirviendo dentro de uno, es un enojo no resuelto en nosotros y necesita escaparse. Hay una situación que no se ha resuelto
Y saben que el enemigo utiliza esa emoción y te interpreta y te vuelve a hablar y te lo vuelve a recordar para que vaya creciendo. Eso necesita un escape. Es como si hubiera una olla con agua y el calor del fuego, ese vapor, está encendido y hace que hierva. Aquí va a estar viendo Lupita. Hace 2 semanas estuvo en mi casa donde estaba yo hirviendo una olla de frijoles. Y los quise hervir en una olla de vapor para que salieran blanquitos, bonitos. Se terminaron de cocinar y yo voy y abro la tapadera. Mi error fue no apresurarle, así apretarle el botoncito que permitía que saliera todo ese vapor. Ese vapor estaba hirviendo y necesitaba escapar. Abro esa tapa y ¡pah! Explota. Gracias a Dios me pude proteger y solo me marcó mi mano. Pero así estamos nosotros. Si hay ira y ofensas en ti y no tienes escape, no tienes ese lugar donde el vapor va a salir o eso va a venir o se lo puedas entregar a Cristo Jesús, vas a explotar en el lugar menos esperado con la persona que no tiene nada que ver con esta situación. Y eso es porque nos hemos aferrado a un enojo. Quisiera preguntarte hoy, ¿estás aferrada a algún enojo en este momento? Necesitamos preguntarnos cuál es la raíz, de dónde provino ese enojo, qué genera esta emoción en nosotros. Si vamos a la escritura en Mateo 24:10, dice, muchos se apartarán de mí, muchos se traicionarán unos a otros y se odiarán. Cuando leí esta escritura, fue algo tan sorprendente. Leemos la palabra y de veces sí pasa por desapercibida, pero hoy yo la leía, digo, wow, Jesús ya sabía lo que vamos a estar viviendo muchos de nosotros. Dice, muchos se apartarán de mí, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Jesús nos dice que alejarnos de Él, rechazando a Dios en nuestra vida, nos coloca en una posición para lastimarnos y odiarnos entre nosotros. La escritura que les comentaba la semana pasada en Santiago, someteos a Dios, resistir el diablo y Él huirá de nosotros. Es de lo que nos está hablando aquí Mateo, que lejos de Dios nada podemos hacer y solo nos vamos a estar odiando y provocando ira y enojo y traición entre nosotros. Jesús mismo lo experimentó y lo podemos ver en Marcos 6, del 2 al 3, donde nos dice, el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le oían quedaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Este es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Estaban enojados con Jesús. Jesús les leyó en Isaías donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los rotos de corazón, dar vista al ciego y dar libertad a los cautivos, para predicar el tiempo de favor del Señor, para predicar un tiempo kairos, para predicar este momento que tú y yo estamos viviendo en este taller de verdaderamente libres. Esto fue una profecía del Mesías. Jesús le dijo, hoy se cumplen las escrituras delante de ustedes. Y ellos dijeron, ¿acaso no es este el hijo de José? ¿No es más que un simple carpintero? ¿Acaso cree Jesús que es mejor que nosotros? Lucas 4, del 28 y el 29 nos dice, al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa.
Se levantaron de una sola vez, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Se ofendieron, se enojaron e intentaron asesinar a Jesús allí mismo. No podían y no iban a creer en Jesús. Él no cumplía con las expectativas que tenían de cómo debía de ser el Mesías. Era el hijo del carpintero del pueblo, no el rey que estaban buscando. No sé si alguna vez te ha pasado que tú quieres compartir y va a haber gente que van a decir, ¿quién es ella? ¿Quién no es la misma que la semana pasada estaba recibiendo ayuda, ahora ella está enseñando? Y tú misma te descalificas, pero es simplemente que no estás llenando las expectativas. Y yo les hablaba a ustedes que el área donde van a ser más atacadas es donde Dios más las va a usar. Nunca se detengan por nada ni por nadie de testificar la obra maravillosa que Cristo Jesús está haciendo en sus vidas. ¿Cuántas veces hemos permitido que expectativas insatisfechas se conviertan en ofensa? Posiblemente nos ha pasado en nuestro matrimonio que nos casamos con una expectativa y no fueron satisfechas, entonces nos ofendemos. Posiblemente pensamos que al tener un hijo iba a cambiar todo y este hijo llegó y no cambió las cosas y nos sentimos ofendidas. Amigas, a mí me ha pasado, en ocasiones esperamos que alguien haga algo bien y cuando no es así nos ofendemos. Esperamos que los padres hayan hecho lo correcto y nos sentimos decepcionados cuando no lo hicieron. Esperamos que nuestros amigos hagan lo correcto y nos decepcionan. Esperamos que los cristianos y los líderes cristianos hagan lo correcto y nos lastimamos cuando no es así. No cumplen con nuestras expectativas. Dios nos advirtió de esto en Romanos 9:33. Donde dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿Sabes qué significa la palabra ofendido en griego? La palabra ofendido en griego es escandalón. En español significa escándalo, piedra de tropiezo. Esto puede activar una trampa. Cuando decimos cosas como, si él o ella hacen esto, nunca los voy a perdonar. Si nos disponemos a caer en esta trampa, el enemigo viene y tiende una trampa con nuestras propias palabras. Podemos atraparnos con nuestras propias palabras nosotras mismas. Jesús puede ser una piedra de tropiezo o la piedra donde puedes edificarte. ¿Qué era Jesús para los israelitas? Una y otra vez Satanás deja ofensas en nuestro camino. Muchas veces nos tropezamos en ellas o incluso las recogemos y las cargamos y las mostramos a otros. Mira, esta es mi ofensa, fíjate lo que me hicieron. Mira, esta es mi ofensa, fíjate lo que hicieron. Fíjate lo que hicieron, fíjate lo que me hicieron. Cargamos, tomamos esta piedra, vamos a decir que esta es la piedra de la ofensa. La tomamos, la abrazamos, no la queremos soltar porque de allí es parte de nosotros y se la estamos mostrando a cada persona con la que nos encontramos, pero Cristo Jesús dice, dame esa piedra. Yo no te crié para que tú la llevaras. Esa ofensa, esa ira, ese enojo, ese pecado continuo, entrégamelo a mí. Quiero tener este tiempo, Kairos, este tiempo oportuno para quitarte todas las piedras con las que estás cargando. ¿Cuántas piedras estás cargando? ¿Te estás aferrando a alguna ofensa? ¿Te estás aferrando a la ofensa de otros? Tenemos todos una opción. Tú y yo tenemos la misma opción. Tropezarnos en esta piedra y caer o usar estas piedras y caminar sobre ellas para ir a otro nivel.
Quisiera que tomaras un minuto y te hagas esta pregunta. ¿Existe algún área en mi vida con la falta de perdón? Un área que necesito perdonar a alguien, una ofensa. Hay un enojo que le tengo que entregar a Jesús. No quiero que ese enojo se convierta en odio y quizá yo no soy capaz de asesinar, pero constantemente hablando mal de esta persona les estoy asesinando. Posiblemente no eres capaz del asesinato, pero dice la palabra de Dios que allí es donde comienza. Hoy es el día de entregarle todo y ser verdaderamente libres. Vamos a orar, si puedes, en este momento, ora después de mí en voz alta. Padre, te pido que me perdones. Perdona todo mi pecado. Te pido que me liberes de toda esclavitud en el nombre de Jesús. Ahora deseo tomar un minuto para orar por ti. Voy a quitar la cámara para que no te enfoques aquí en la cámara. No va a haber Mari en la cámara. Quisiera que tomaras este tiempo para que cerraras tus ojos y recibas lo que voy a orar sobre tu vida, recibas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Señor, en este momento, por la autoridad que tú me has dado, toma autoridad sobre Satanás y señalo cualquier espíritu demoníaco que ha esclavizado a mis hermanas. Los expulsamos en el nombre de Jesús. No es por la autoridad de mi voz, sino por la autoridad del Señor Cristo Jesús. Mis hermanas están cubiertas por la sangre del Cordero, venciendo por el poder de la palabra de su testimonio. Mis hermanas son nacidas de nuevo, no de simiente corrompida, sino de simiente incorrupta que es eterna. Y los ángeles, quienes son grandes en poder, velan por ti y por tu obra, Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Es más dulce que la miel y más pura que el oro. Su nombre es la palabra de Dios y por la sangre del Cordero somos libres y por la sangre del Cordero somos libres. Ejerzo autoridad sobre cada espíritu de amargura. Ejerzo autoridad sobre falta de perdón, resentimiento, odio, malicia, envidia, celos. Te expulso en este momento en el nombre de Jesús. Reprendo al espíritu de inseguridad, inferioridad, temor, rechazo, odio o lástima o uno mismo, autodestrucción, suicidio. Los expulso todo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de ira o furia, anarquía, espíritu de inmoralidad sexual, impureza, adulterio, pornografía, todo tipo de impureza sexual, los echo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orgullo, de mentira, espíritu de Jezabel, rebelión, engaño, manipulación, control, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Crítica, arrogancia, prejuicio, racismo, espíritu de codicia, materialismo, egocentrismo, te echo fuera. Depresión, ansiedad, preocupación, adicción, alcoholismo, embriaguez, glotonería, legalismo, orgullo religioso, falsa doctrina, robo, pereza, flojera, incredulidad, rebelión a la autoridad, culpa, vergüenza, humillación, enfermedad, debilidad, enfermedad crónica, hechicería, blasfemia, derribo cada palabra de maldición dichas en contra de mis hermanas, cada maldición generacional, cada espíritu demoníaco que han mantenido a mis hermanas bajo esclavitud, que escucha mi voz, ya sea aquí por medio de este video, por medio de una clase, queda expulsado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús recibimos tu libertad. Amén, amén y amén. Amén.
quiero que sepas que los demonios se van en el nombre de Jesús. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. No tienen otra opción. Ahora escucharás quien dice, tú vas a escucharlos, no me voy, no me voy, no me voy, hasta que simplemente desaparezcan. Se fueron en el nombre de Jesús. Se fueron en el nombre de Jesús. Vamos a repetir esta oración. Repita esta oración después de mí. Señor, puedes llenarme con tu espíritu en cada área que el espíritu del maligno me ha dejado. Se ha ido en tu nombre. Por favor, lléname con tu espíritu ahora. Lléname con tu espíritu ahora. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar una última oración. Padre, te damos gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre poderosa, tu sangre que tiene poder, autoridad, sanidad, libertad, salvación, liberación. Padre, gracias porque tú nos has hecho libres. Señor, esta obra que se ha llevado a cabo, Señor, por medio de la tecnología, pero tú estás presente en cada casa, en cada hogar, Padre, que esta obra quede sellada y esta libertad se mantenga conforme tu escritura en Gálatas 5, Señor, donde mantenemos esa libertad que tú nos has dado por medio de tu sangre, Cristo Jesús. Si el Hijo del Hombre las hace libres, seréis verdaderamente libres. Felicidades, un abrazo por haber terminado con tanto éxito, perseverancia, con tanta fe, fuertes, firmes y llenas de fe para terminar este proceso en el tiempo oportuno de Dios, en ese tiempo Kairos. Las amamos, que Dios las bendiga.